El rastreo y la indexación son dos conceptos básicos en el SEO que a menudo se tienden a confundir. Todo profesional del SEO debe saber la diferencia y cómo se trabaja tanto para una cosa como la otra, es decir, para el rastreo y para la indexación. Por eso, hoy en el blog del SEO hablamos sobre rastreo e indexación. Hola a todas y a todos, soy Antonio López del blog del SEO y SEOstar y en los próximos minutos te voy a explicar de forma sencilla la diferencia entre rastreo e indexación, cómo se mide y cómo se trabaja cada uno tanto por separado como juntos en una estrategia. En pocas palabras, como puedes ver en la imagen, Google rastrea mediante sus robots, que llamamos la araña, miles de millones de URLs y las almacena en sus dispositivos de almacenamiento. Una vez almacenados, los clasifica y filtra con el fin de poder establecer qué URLs se van a indexar y qué URLs no se indexarán. Y para rizar un poco más el rizo, podemos hacer una pequeña diferencia entre indexación y listado. Es decir, indexación, Google incluye la URL dentro de su índice de URLs o la base de datos de contenido que ellos tienen. Listado, el contenido se muestra al usuario, es decir, lo que está indexado se muestra al usuario los resultados de búsqueda. No todo el contenido que está indexado se muestra al usuario, ya que eso depende de un montón de algoritmos y de filtros que harán que Google muestre esos contenidos a una consulta de un usuario. El rastreo es la búsqueda de contenido que hace un motor o motores de búsqueda en una determinada URL. Un motor de búsqueda, o llamamos la araña de Google, va saltando va rastreando todo el contenido de una página web, ya sea nuevo o antiguo, y va saltando y descubriendo nuevos contenidos a través de los enlaces. Y esos contenidos pueden ser nuevos o pueden ser antiguos y ya tenerlos en su índice. ¿Cómo podemos evitar que una página sea rastreada? La única forma que tenemos para evitar que una página sea rastreada es con el robot.txt. Simplemente tenemos que añadir la línea de bloqueo de la URL en el fichero robots.txt y alojarlo en la raíz. Te dejo un vídeo mío por aquí, por alguna parte, que grabé en Senras hablando de las etiquetas MetaRobots y XRobotsTag, que seguramente te va a servir de ayuda para esto. Debemos tener en cuenta que los motores de búsqueda de Google pueden comenzar el rastreo de una determinada web por varias razones distintas, entre ellas dos. El sitemap enviado por el dueño del sitio web o por enlaces externos apuntando al sitio web que del que hablamos. En este enlace, que te dejo abajo en la descripción, puedes saber un poco más de cómo funciona la búsqueda y el rastreo de Google. Además, han cambiado recientemente todo el rediseño. Significado de indexación. La indexación se produce cuando una determinada URL es incluida por Google en su índice de páginas web. Una página indexable es aquella que permite la indexación en Google. Pues una página indexable será aquella que tenga un status 200 y además no tenga etiqueta MetaRobots no index y además no esté redireccionada y además no esté canonicalizada. Hay algunas otras razones, pero son un poco más rebuscadas. Hay que tener en cuenta que si no ponemos la etiqueta noindex en los MetaRobots, Google la tomará como un index directamente y se indexará. Si no ponemos el canonical de la página, Google tomará el canonical que le venga en gana. Incluso si nos equivocamos demasiado con los canonical y nos la jugamos un poquito, Google no nos hará caso y también tomará el canonical que estime oportuno. Debemos recordar que el canonical es una etiqueta de sugerencia a Google, donde le estamos sugiriendo que la página realmente importante es la que hemos puesto en ese canonical. Cuando una URL tiene un canonical distinto a sí mismo, se dice que está canonicalizada y por tanto es no indexable. Una página redireccionada es aquella que cuando entras, ya sea el usuario o motores de búsqueda, te redirige a otra página distinta. Hay dos tipos de redireccionamientos. Redireccionamiento 302, que son temporales, y los redireccionamientos 301, que son definitivos.
Lo normal es usar los redireccionamientos 301, ya que al usar los redireccionamientos 302, Google no va a pasar autoridad de la primera a la segunda URL. Bueno, pues para esto podemos usar una herramienta como Screaming Frog para saber realmente cuáles son las URLs que tenemos en nuestro proyecto que son indexables. Una vez que analizamos en modo Spider con Screaming Frog un proyecto, hacemos lo siguiente. Seleccionamos ver solo URLs HTML para que no nos liste no nos enseñe los JS, CSS, imágenes, etcétera, etcétera. Pinchamos en Indexability para filtrar por esa columna y de esta forma podemos ver que el número de URLs indexables es 53. ¿Es lo mismo indexables que indexadas? Pues mira tú, no. Una cosa es que nosotros las optimicemos para que se puedan indexar y otra cosa es que Google te haga caso e indexe tu página web. Al hilo de lo anterior, si usamos Screaming Frog integrando la API de Search Console y, bueno, pues nos va a incluir una columna llamada Indexability Status, pero esta columna no dice si está indexada o no está indexada. Es algo muy parecido a Indexability normal, ¿no? Que hemos visto anteriormente. Por tanto, necesitamos otro método. Yo lo hago de dos formas distintas. La primera forma es con Sheet y con Search Console, es totalmente gratuita. Lo primero, exportamos las URLs indexables del punto anterior, estas que hemos visto, de Screaming Frog y las incluimos en el Google Sheet. Entramos en Search Console y realizamos lo siguiente. Pinchamos en la cobertura, seleccionamos las URLs válidas y exportamos después de haber pinchado en la opción que nos salía. Tercero, montamos el Google Sheet. Primero, en la primera página ponemos las URLs indexables. Añadimos una columna que se llame indexada. En la segunda hoja vamos a poner las URLs que hemos exportado de Search Console y añadimos todas ellas una columna que ponemos sí justo a la derecha. Volvemos a la primera hoja y usamos la fórmula buscar v para que busque la URL que hay en la primera columna en la hoja de Search Console y devuelve la segunda columna, devuelve la 2, obviamente. La fórmula sería esta que estás viendo en pantalla. Es una forma un poco más laboriosa, pero es la única forma que conocemos para poder comprobar la indexación de un proyecto de forma gratuita. Antes se podía hacer de otra forma, totalmente gratis también, pero pues ya no se puede. La creación de la tabla con la fórmula que te he puesto es muy sencilla. No obstante, si lo necesitas, te la voy a dejar abajo en la plantilla, por aquí en la descripción, para que la uses más fácil todavía. Acuérdate de hacer una copia de la plantilla, ya que no puedes modificar la que yo te he dejado. La segunda forma que utilizamos para comprobar la indexación es con URL Profiler. Es una función de pago. Para ello necesitas contratar URL Profiler. Puedes probarlo durante 14 días, pero es casi obligatorio usar proxy, por lo que tendrás que contratar un paquete de proxies para usarlo con esta herramienta. Tercera opción, bonus track, como quieras llamarlo, una opción nueva, herramienta sorpresa, todavía no es oficial, pero se espera que en las próximas semanas tengamos una herramienta desarrollada por un SEO español capaz de comprobar la indexación sin proxies y sin nada. Ya os contaré, atentos a mi canal y os iré informando poco a poco. Diferencia entre rastreo e indexación. Las dos palabras son totalmente diferentes. El rastreo es la búsqueda de contenido por parte de Google y la indexación es la inclusión en su índice. Pero hay mucha controversia con esto del rastreo y la indexación. Entonces, si una URL no se puede rastrear, ¿tampoco se puede indexar? Pues no, esto es totalmente falso. Una URL puede ser bloqueada en el robot TXT y además ser indexada al mismo tiempo. Si la URL en concreto tiene otra señal muy potente, enlaces internos, enlaces externos, lo que sea, que indica a Google que puede ser interesante, Google la va a indexar, pero no mostrará la metadescripción ni los datos estructurados. Además, el título normalmente de esta página suele ser el anchor del enlace desde donde ha llegado Google a esa página que está bloqueada por robot. Un ejemplo lo tenemos en la página de los amigos de Funnel Punk, de Linus Ruñuela y Dani Pinillos.
Como comprobamos en la imagen, el robot XT está bloqueado totalmente a todos los robots, o a casi todos. Y como podemos comprobar en esta imagen, la URL está indexada en Google. Por tanto, la respuesta es no, rotundamente no. Si queremos que una URL no se indexe, debemos hacer lo siguiente. O ponerla como no index, o canonizarla, ojo con esto, canonicalizarla, perdón, ojo con esto que hay que llevar cuidado, poner contraseñas a la página o al directorio, redireccionarla, cambiar el estatus a 410, que significa que la página no va a existir nunca más, etcétera, etcétera. Yo realmente he usado todos y cada uno de ellos, de estos métodos, y todos tienen sus pros y sus contras. Incluso alguno más como por ejemplo forzar un error 500, error de servidor, para conseguir desindexar un contenido y usarlo en otro dominio distinto, y además me funciona muy bien. Pero eso es otra historia, que a lo mejor pues hasta te cuento en otro vídeo. Y hasta aquí hemos llegado. Si ha sido de utilidad, pues ponlo en los comentarios y además dale a like. Estaré atento a cualquier sugerencia que preguntes para responderla lo antes posible. Y como siempre te pido, déjame eso que te he dicho, un like y suscríbete al canal para que te avisemos de los próximos vídeos que yo estoy preparando. Además, no te arrepentirás. Te veo en el próximo vídeo. Ya sabes que paso lista. ¡Adiós!